Y estamos ya con el doctor Oriol en nuestra sección de Ser y Salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos de manejar la salud sexual en nuestras primeras relaciones. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo estamos? Qué gusto. Mucho tenerte. gusto, ¿Cómo claro está, que sí. doctor? Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias y gracias por la oportunidad de poder hablar de un tema que en realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque el incremento de enfermedades de transmisión sexual se ha ido multiplicando de una manera exponencial, de tal forma que te puedo decir que nuestro estado está en el 6º lugar de más infestado por VIH-Sida. Ay, bendito Dios. Y entonces, y esto en la juventud, sobre todo en la adolescencia, ha ido tomando un crecimiento enorme, porque se ha perdido un poco el temor y respeto por alguna de las enfermedades de transmisión sexual, toda vez que se sabe que ya de VIH-Sida es raro que te mueras porque tienes tratamientos muy eficaces, porque de pronto existen vacunas para el virus del papiloma humano y existen vacunas para la hepatitis B. Pero no obstante, a toda la prevención que podemos tener, tenemos que hablar hoy de cómo manejar, sobre todo cuando tienes más que las primeras relaciones sexuales o cuando cambias de pareja, cómo tú manejar esto con tu nueva pareja. Claro. ¿Cómo tú le dices o le pides a tu pareja estudiarse ambos para poder Claro. iniciar una vida Sí, sexual? porque al final es algo bien incómodo, ¿no? Estás Oye, ¿sabes conociendo a qué? tu nuevo Vamos novio. alto. Exacto. Vamos Vamos primero primero a a hacer Lo hacer primero que hay que decirle, sobre todo a los adolescentes, sobre todo a los padres de los adolescentes, no hay que tener temor por comunicarse con los adolescentes o con cualquier hijo, independiente de la edad, y hablar del tema, hablar de sexo con profundidad, con conocimiento, tenemos que documentarnos. Porque sí está demostrado que en la medida que hablemos más con nuestros hijos, espaciamos más sus relaciones sexuales. Lejos de lo que la gente piensa, que si nosotros empezamos a tener conversaciones con ellos, lo motivamos para las relaciones sexuales, falso. Es todo lo contrario, es lo primero. O sea, tenemos que dar nosotros como padres una buena educación sexual. 2, hay que decirles, primero, que no se pueden tener relaciones sexuales por imitación. Tú no puedes tener sexo porque tu Porque tus amiga amiguitos ya están ya lo teniendo. tuvieron. No, eso hay que decírselo a los jóvenes. Y sobre todo, hay que hablar de parámetros que yo quiero en el sexo. Y eso tú me dices, ¿y qué cosa es? Bueno, yo quiero siempre tenerlo con protección. Yo quiero siempre no tenerlo por imitación, Ni por presión. ni por presión. Y entonces, cuando tú tienes esos parámetros, hay que agregarle el más importante de todo. No violar los parámetros ni por droga ni por alcohol. ¿Por qué? Porque cuando la gente consume alcohol, se despreocupan más de la relación sexual y su protección. Hay que decir que el preservativo no te protege 100%, eso lo hemos dicho en otros programas, pero sí te protege muchísimo de las enfermedades de transmisión sexual, más del 84%. Entonces, hay que insistirle a los jóvenes en el uso de preservativos. Hay que comprarle los preservativos cuando ya tienen relaciones sexuales. Y hay que hablar también de no tener embarazos no deseados o no planificados. Pero cuando hoy estamos hablando sobre todo del aspecto, porque los jóvenes piensan que en una primera relación sexual no se van a infectar, lo cual es falso. O que en una primera relación sexual no se van a embarazar, Exacto. lo cual es falso. Entonces, hay que hablarle, sobre todo a las niñas, de los riesgos que corren con las enfermedades de transmisión sexual. Lo otro, las personas no tienen, o a veces mienten, o no tienen reflejado si tienen una enfermedad de transmisión sexual. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que estés con una gente guapa no significa que no tenga una enfermedad de transmisión O sexual. que se vea Por saludable. O que se vea saludable. Y ojo, a veces la gente guapa tiene más riesgo porque tiene más parejas sexuales. Entonces, todo esto hay que hablarlo con los jóvenes. Pero cuando ya tú vas a empezar una relación sexual, no te debe dar pena algo. Que es decirle, vamos juntos a hacernos un chequeo, juntos el mismo día, y yo te muestro mi chequeo y tú me muestras el tuyo. De forma tal que descartemos en ambos alguna de las enfermedades de transmisión sexual que puedan estar presentes. Que no es solo VIH-Sida, no es solo hepatitis B, Anda con no el es solo periodo de sífilis, ventana. no solo... ¿Qué hay? Mira, cada vez se reduce más el periodo de ventana. Ajá. Vamos a estar claros. Y si no te haces el estudio, pues tienes más riesgo que si, Que sí, a ver, claro. que si no te lo Sí, haces. por lo menos Entonces, ahí. a ver, y además, el hecho de que nos hagamos los estudios no significa que vamos a tener relaciones sexuales sin protección. Claro. Claro. Es solamente tener en cuenta
que no tenemos ninguna de las enfermedades de transmisión sexual, que descartamos las mismas, pero si eso no significa dentro de las cosas, tenemos que tener relaciones sexuales con protección, Tener la misma con preservativo. conciencia de cuidarse. Claro, tener la misma conciencia tenemos que de cuidarnos. mantenerse Sí, porque sana. además tú creas que confías muy bien en tu pareja y todo el rollo, pero no sabes si en realidad esa persona te está haciendo fiel y estás poniendo por eso a También. riesgo tu salud, ¿no? A ver, el ser humano por naturaleza es promiscuo, hombres y mujeres, ambos. No tiene que ver nada del género, pero ese es otro riesgo que se corre. Pero lo importante es tratar, lo ideal sería no tener otra relación fuera Claro. de la que tú tienes. Estamos hablando de lo ideal, pero no siempre se cumple lo ideal. Y por eso existen las enfermedades de transmisión sexual y por eso estas van creciendo y por eso se está viendo más en los jóvenes. Pero el problema es que las enfermedades de transmisión sexual se están viendo a edades más tempranas. Esa tiene que ser la alerta. O sea, los que se están despreocupando o es la familia o son los jóvenes a los que nosotros tenemos que transmitir nuestra experiencia y sabiduría y convencerlos de que no pueden tener relaciones sexuales tan al azar, tan sin protección, porque el riesgo de que se enfermen está presente. O sea, que y es un tema de desconocimiento, completamente. hay desconocimiento y hay también abandono al interés de protegerse. Por lo que te decía ahorita, porque los jóvenes cuando consumen alcohol, eso sí está demostrado, Se desinhiben y se desinhiben se olvidan de las y consecuencias. se olvidan de los propósitos que tuvieron para tener relaciones sexuales. Y entonces son menos selectivos, se protegen menos y corren más riesgo de enfermarse, como es lógico. Entonces hay que tratar de insistir a los más jóvenes sobre este tema y a los no tan jóvenes, porque no es un tema exclusivo de jóvenes, es un tema exclusivo de todas las edades, absolutamente todas, porque vemos las enfermedades de transmisión sexual en todos los grupos etarios. Lo único que tenemos que insistir, porque son los adolescentes los que inician las relaciones sexuales, siempre se inician alrededor de la adolescencia, y entonces es acá donde nosotros tenemos que insistir con este Es un tema. tema que es considerado tabú, porque es muy difícil para un padre sentarse con un hijo y decirle, a ver, vas a empezar a tener relaciones, bueno, esto y esto y esto es lo que debes hacer. Quizá para muchos padres es difícil, pero es lo que usted dice, hay que romper con eso. Hay que romper y hay que totalmente con eso, entablar esa porque en la casa, conversación. a ver, si tú no lo documentas, si tú no hablas con tu hijo, alguien lo va a hacer. Claro. Y no es lo mismo que lo hagas tú desde tu perspectiva de padre, lo que tú quieres para tu hijo, que lo has formado a través de la vida y la sexualidad forma parte de la vida. Además, no podemos negarlo y ya cuando eres padre, si no estás bien documentado, no te cuesta ningún trabajo documentarte, ir con algún especialista, tener elementos, sacar estadísticas, hablar de por ciento y cuando eso lo hablas en una comida normal. Y que nadie va a darle la información a tu hijo Correcta. mejor Que tú. Sí, Claro. pero también es muy buena opción el hecho de que yo lo hablo con él, porque no habla como de papá a hijo y así, pero también respaldarse con un doctor. O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos Claro. con el doctor Cuando Oriol. tienes duda, Vamos con el podemos... doctor Oriol para que él te hable de las estadísticas, para que sepas que sí sucede, que los contagios están a la orden ¿Qué del métodos día. anticonceptivos Me- van contigo? ¿Qué Sí, te no, pueden bueno, servir pero más a estamos ti? hablando aquí del uso del condón porque finalmente es lo único que sí te va a resguardar de cualquier Pero a tipo de veces, enfermedad pero de transmisión también sexual. no está lejos ya de lo que dice. Claro. También aconsejar, paralelo al preservativo, otro ¿Qué método onda? anticonceptivo que vaya acorde, como dice ella, a lo que tú necesitas, porque la combinación de ambos sí va a evitar el Perfecto. embarazo. ya estás mil Porque, más Ahí fuerte. porque el está 100% riesgo, protegido. Claro. el riesgo de el embarazo no deseado en los adolescentes Altísimo. es altísimo. Wow. Y hay muchos, con todas las consecuencias que esto trae, de abandono de escuela, de que te cambia la vida por completo. Claro. Sí. Y entonces, El abandono de esto, los sueños. sí, desaparecen a la vez que te embarazas en la adolescencia. Claro. Los sueños desaparecen. Entonces, cuando somos padres conscientes y hablamos con las consecuencias que puede traer la irresponsabilidad sexual, entonces, porque tener sexo es muy bueno, nadie está en desacuerdo con que se tenga sexo, pero hay que tener un sexo responsable. Ah. Y esto va a ayudar a que tus hijos no tengan ninguna de las dificultades que hemos mencionado y ninguna de las enfermedades de transmisión sexual, que son muchas y variadas de las que hemos hablado en otros Como que le programas. inculcas conciencia. Claro. Eso. Entonces, el día que él decida, tome la decisión de, bueno, voy a empezar a ser activamente, sexualmente activo, esto ya sé, porque mi papá y mi mamá platicaron conmigo, sé las consecuencias y sí, tomo la decisión de iniciar mi vida Y los sexual. padres pueden auxiliarse, hay muchos medios videos, documentales, hay películas que películas. tú puedes llevarla para verla en colectivo, ya que tú sepas de qué trata la película y comentar
del fracaso que tuvo Claro. tal o más cual personaje dentro de la película. Esto es un método que es muy bueno también cuando vamos a hablar de relaciones sexuales con nuestros hijos. Correcto. Porque luego dices, ¿cómo inicio la conversación? Entonces, vamos a ver esta peli, de ahí ya Ya, parten a aparte- poderlo Y platicar también que en la idea no familia. es traumatizarlos, sino Claro. mostrarles. No, pero Claro. sí hay una realidad, ¿no? Exacto. Muchas gracias, No, de doctor, nada, por de nada. darnos esta información tan valiosa para toda Gracias, la doctor. familia y de verdad hay que ponerlo en práctica. Y antes de irnos a un corte, quiero recomendarles que si usted se quiere ver guapísima y guapísimo, pues se vaya al salón para que ahí puedan hacerle el corte, el cambio de look, las uñas, puedan hacer lo que usted esté buscando en cuanto a belleza, lo tienen en el salón, en Legrand o Nails, para que usted se consienta, para que se dé un espacio en donde pueda ponerse guapa y todo lo que trae adentro también se refleje afuera. Así que ya lo sabe, están apareciendo los números en pantalla para que usted pueda hacer su cita y ponerse guapísima y guapísimo. Y ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos, no te vayas, estamos en Supermanzana 21.